¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Como siempre, ustedes saben que estamos en, en este estudio de la ciencia celeste que, bueno, periódicamente se hace un programa, ¿no? Para hacer llegar a las personas o a los hermanos que no tienen conocimiento de esta gran revelación. Pero ante todo, vamos a darle las gracias al Divino Padre Jehová, a nuestro Creador de todas las cosas, ¿no? Bendito y alabado sea el Padre Eterno, el Creador infinito del universo expansivo pensante, nuestro Padre Jehová o Yahvé, soy el que soy, o como le querramos llamar, el Todopoderoso, o etcétera, etcétera, como decía el divino enviado, ¿no? Cualquier nombre que se le diga a la divinidad viene a ser parte del soy el que soy. Pero dentro de todo esto, lo que al Padre Eterno le agrada, nos decía el enviado, le gusta que lo llamen por Padre Eterno. A él le agrada más que se le llame por Padre Eterno. Siempre nos lo decía, bueno, a todos los hermanos que tuvimos la gran oportunidad de conocer al divino enviado de Dios. Y bueno, las cosas nunca suceden al azar, ¿no? Porque en esta vida o en cada reencarnación siempre hay un pedido, ¿no? No existe la suerte o la mala suerte o qué sé yo, ¿no? Lo que existe es el destino. Entonces cada criatura hace su pedido y de acuerdo a lo que se merece, de acuerdo a su sal de vida o a sus reencarnaciones, es que el Padre le permite, ¿no? O nos permite ciertas cosas, ¿no? Porque hay cosas que exceden más de lo que la criatura puede dar o puede llegar a poder pasar ciertas pruebas, ¿no? Entonces, de acuerdo, conforme avance el espíritu, el Padre va dando su filosofía o su enseñanza a los hijos, ¿no? O mejor dicho, en pocas palabras, su añadidura. Y la añadidura nosotros mismos nos la ganamos con nuestro propio esfuerzo y avance. Cada criatura gana su añadidura de acuerdo al esfuerzo que hizo en la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que conforme la criatura buscó a su Creador, a su Dios y Señor por sobre todas las cosas, es el premio que recibe. Y el premio que recibe es la añadidura que nos da nuestro Creador para que podamos seguir en la siguiente vida, bien avanzar o retroceder, de acuerdo al grado de avance y de acuerdo al interés que pudo haber tenido el espíritu hacia su Creador. Por eso el Padre nos lo dice siempre en el Evangelio y está desde el Génesis, el primer mandamiento que dice: amarás a tu Dios, Señor y Creador por sobre todas las cosas. Entonces, simplemente la criatura, nos decía el enviado, lo que tiene que hacer es cumplir los 10 mandamientos, que ya todos ustedes saben cuáles son los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, conforme la criatura va poniendo interés en las cosas de Dios o en su Creador, va avanzando y evolucionando. Así es, hermano. Claro, así es. Y como le digo, el Padre, mire, como estamos en un mundo atrasado, el Padre nos permite de la vara de los 10 mandamientos. Miren, hasta dónde no es de bueno y bondadoso el Padre, que nos permite cumplir 5. La mitad de los 10 mandamientos, pero bien cumplidos.
Claro que si uno los cumple los 10, excelente, porque uno avanza más, ¿no? Pero el Padre de la Vara nos da a partir de los 5. Bueno, hermanitos, ya les hice un pequeño comentario. Vamos a darle las gracias a nuestro Creador, al Padre Eterno, nuestro Creador, al Divino Hijo Primogénito Solar Cristo, a la Madre Solar Omega, nuestra Madre Creadora, y a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Madre, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo es el conocimiento que se gana la criatura en cada reencarnación. Bueno, vamos a leer un divino rollo que dice así: divino origen de la espiral viviente, el círculo solar omega, nacimiento de un sol, las 318 espirales del espíritu humano. Sí, hijito, la espiral es la misma omega, porque todo conocimiento salió de los soles alfa y omega. Ángulo y círculo se complementan y crean un todo sobre el todo. La espiral explica el avance y el límite de vuestro conocimiento en la vida. Vuestro desarrollo es energía hecha acontecimientos. Es vuestra variación magnética la que lo provoca. Tener vida es disfrutar de un fuego que se va expresando a cada instante, y vuestro pensar va adquiriendo experiencia, que es otro fuego en su cualidad y calidad. Os vais transformando vosotros mismos. Vuestra espiral sigue la fuerza de vuestras ideas, y cada idea es a la vez otra espiral. La espiral tiene una geometría que será vuestro futuro cuerpo. Lo que les mencionaba al comienzo, ¿no? Cada uno se gana su propio cielo y se gana su propio cuerpo también. Bueno, la espiral tiene una geometría que será vuestro cuerpo o vuestro futuro cuerpo. Mas como posee libre albedrío viviente, es la espiral la que decide las alianzas con las virtudes. Vuestro espíritu también pide, mas tiene preferencia el más humilde. El que cree tener un derecho no lo tiene. La espiral es de vuestro mismo origen, salió en el mismo instante de vuestra creación. Toda espiral es expansiva, se sucede de existencia en existencia, es tan cambiante como la espiritualidad e individualidad. Vibra con infinitas cualidades y calidades y es de los colores más infinitos. El mundo del futuro vestirá la moda omega, una forma de vestir galáctica, y no será como vuestras modas escandalosas, porque ningún escandaloso o escandalosa de las modas entrará al reino de los cielos. La geometría es universal y los espíritus son geométricos, vibrantes y ondulantes, y cualquiera que sea su vibración, siempre retornan al lugar de origen, porque el todo sobre el todo es un infinito de ir y venir. Líneas magnéticas vivientes, que es la eternidad misma. Todo círculo es espiral, porque su herencia es repetir en forma infinita la sucesión eterna de los círculos alfa y omega. Son concéntricos, retornan al Padre. El Padre está en toda geometría. Volver al punto de origen es volver a recorrer todas las otras espirales. Los otros conocimientos que aprendió el espíritu en otras existencias que fueron retenidas por un instante llamado vida humana, un instante de filosofía más, ¿no? Un instante de filosofía más y un olvido del pasado, un olvido pedido por vosotros mismos, porque así lo quiso vuestra espiral pasada. Bueno, a continuación viene el dibujo, ¿no? Que está acá. Bueno, no sé si lo tendré por acá. Si es que lo tengo a colores por acá, vamos a ver si lo encontramos. Ah, justo acá. Acá está, pues ve. Acá lo pueden ver en colores. Divino origen de la espiral viviente, ese que está ahí. ¿Ve? Ahí lo ven. Hay un espíritu ahí. Y si lo queremos ver acá, bueno, está en blanco y negro, ¿eh? Ahí lo pueden apreciar. Claro que sí. Bueno, seguimos. Dice así: sí, hijito, tal como se ve en el dibujo celeste, la espiral viviente sale junto con el espíritu y la materia de los soles alfa y omega.
Los mismos elementos de la naturaleza pertenecen también a la espiral, y toda molécula del planeta y de los cuerpos de carne son geométricos a la espiral. Y todo desarrollo del pasado, presente y futuro será espiral. Vuestra espiral representa un desprendimiento del círculo solar Omega. La madre solar que conocerá el mundo Alfa y Omega, son soles en Trinidad del macrocosmos. Ellos irradian creaciones en todo instante. Desde el mismo instante en que el Divino Padre Jehová dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Mas esto no es el principio del universo, porque el Padre no tiene principio ni tiene fin. Hay que nacer de nuevo para ver el reino, mas no su principio. La espiral está en infinitos planetas tierras, porque la herencia del Padre no se reduce a un solo mundo. La herencia no tiene límites. La herencia no tiene límites como todo lo creado. El que cree que nada existe fuera de él es un egoísta y se aísla de la eternidad. Quien niegue el infinito del Padre se niega a sí mismo. Lógicamente, Dios pues lo sabe todo, lo controla todo, lo crea todo, y para él no hay límite en nada. Ya. Quien niegue el infinito del Padre se niega a sí mismo, porque no entra al reino que negó. La espiral vuestra es por principio de color negro y varía hacia otros colores a medida que la criatura pasa por sucesivos mundos. A medida que nace de nuevo, la espiral es una geometría solar y su causa es la creación expansiva de los soles. Y no solo existe vuestra espiral, porque existen infinitas causas en el universo y todas han salido del Padre. En el Padre están la sucesión eterna de las causas, que es lo mismo que decir infinitas vidas planetarias. Si vuestro Creador es infinito, lo es en cualquier grado del pensar, y sus criaturas son infinitas, en forma, tamaño y filosofía. La espiral se desenvuelve por toda la eternidad, va cambiando de cualidad en cualidad, a medida que vuestro espíritu nace de nuevo. Es el conocimiento aprendido en vuestras existencias lo que hace variar la espiral. Es vuestra sal de vida. Hola José Alexis, ¿cómo está? Igualmente José Alexis, es un gusto. Qué gusto enorme verlo de nuevo, mi querido Quique. Linda chamarra, pura vida. Gracias José Alexis. Pura vida también para ti. Espero que estés bien por allá, por Costa Rica, por la linda Turrialba. Espero que estés bien, José Alexis. Mis mejores deseos para ti. Tú sabes que tengo un cariño muy especial a ti y a Marcos. Son las dos personas a quien yo estimo bastante, al igual que tú, ¿no? Y bueno, mis mejores deseos para ti. Y sigue adelante, José Alexis, que todos tus deseos se hagan realidad y que nuestro Padre Eterno te bendiga y te ayude en esta vida a seguir adelante y avanzar en el conocimiento de Divino Padre Jehová y de la Santísima Madre Solar Omega. Claro que sí, José Alexis, pura vida. Mis mejores deseos para ti. Bueno, seguimos, ya. Lo que ya dice, es el conocimiento aprendido en vuestras existencias lo que hace variar la espiral. Es vuestra sal de la vida. La sal da salida a vuestro espíritu a ocupar otro cuerpo, a nacer de nuevo. Vuestra sucesión sale de vuestro propio sudor de frente, porque todo lo que se aprende y todo conocimiento cuesta. La filosofía que pedisteis fue filosofía de esfuerzo, de lucha, de vencer dificultades, dificultades que no las dio el Padre, sino que los egoístas del mundo. Todo mandato celestial tiene una filosofía que es contraria a la intención de causa. Esto es para las criaturas imperfectas, como vosotros, que estáis recién despertando a la vida. Sois aún polvos vivientes en el espacio. Como nos decía el enviado nos decía, porque siempre nos poníamos a conversar, ¿no? Todos los hermanos que tuvimos la oportunidad de conocerlo, ¿no? Nos decía, ¿qué es la criatura humana para el Divino Padre?
creo que le preguntó, no sé si fue Juan Sicha o Facho, no recuerdo, Padre Eterno, ¿qué viene a ser la criatura humana para el Padre? Y entonces el hermanito se miró hacia arriba como siempre, ¿no? Y se sonrió. Y dijo, la criatura humana es un polvo microscópico, tan microscópico que ni siquiera llega a la punta de los pies de su creador, y mucho menos a la punta de los pies del Hijo de Dios. La criatura humana recién está comenzando a dar sus primeros pininos, nos decía, y se sonreía. ¿Cómo los primeros pininos? Es que recién acaba de salir. Él ha estado en... La criatura todavía ha sido animalito, gusanito, insecto, y recién está comenzando a florecer, ha sido animalito, está recién la criatura en pañales, empezando. Ni siquiera tiene el grado de avance que tienen los soles, porque los soles, hay soles creados, nos decía el enviado, que ni siquiera saben cuántas reencarnaciones tienen tantas que ya no las pueden ni contar, solamente el Padre Jehová las puede contar. En cambio, la criatura humana recién está en sus 318 reencarnaciones. 318 reencarnaciones. Imagínense. ¿Qué podemos comparar con las reencarnaciones que tienen los padres solares o los soles del macrocosmo? Entonces decía, la criatura recién está en pañales. Por eso es que se le dijo, del polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa eso?, nos decía el enviado. Eres de la Tierra, eres de los planetas microscópicos y vuelves a los planetas microscópicos. Nosotros nos quedábamos pensando, wow, caray, cuánto conocimiento. Nos sentíamos, pues, en realidad, con lo que nos decía, pues nos sentíamos pequeñitos, microscópicos, pues, imagínense, hermanos. Así es. Así es, bonito de carne, me ganaste sin hablar, José Alexis. Con cariño nos dice monito de carne perecedera de tercera categoría en espera de juicio final. Efectivamente, José Alexis, tienes toda la razón. Me ganaste, ¿eh? Vale el saber, José Alexis, pura vida. Te ganaste el premio, me ganaste. A veces como tú eres profesor, tú eres teacher. A veces el profesor, a veces el alumno termina superando al maestro. Tú como profesor lo sabes. Bueno, José Alexis, qué bien, José Alexis. Qué gusto tenerte acá. Me encanta cuando estás acá conmigo. Bueno, qué bueno que me acompañas. De todas maneras es bueno porque aprendemos y nos transmitimos. Bueno, lo poco que sé yo lo voy a transmitir. Ustedes saben que yo me caracterizo por eso. Ya. Por eso dice, pues, esto es para las criaturas imperfectas como vosotros que estáis recién despertando a la vida. Justo lo que les estaba comentando. Sois aún polvos vivientes en el espacio, y todo grande del reino salió del polvo. Existen los mundos polvos porque ante el infinito se ven como un puntito suspendido en el espacio, y todo punto lo es en el grado correspondiente. Vuestro pensar, que tiene 318 virtudes, poseen también 318 espirales. Cada virtud posee una espiral, tal como la posee vuestro espíritu. Nadie es desheredado. Y no solo vuestras virtudes, sino que cada porito de carne, de adentro y de fuera, y todas las espirales están subordinadas a la espiral de vuestro espíritu. Forman un todo sobre el todo de vuestro pensar. He aquí la causa física de vuestra individualidad. En toda individualidad se expresan en forma instantánea 318 virtudes, que son a la vez 318 espirales. Cada espiral tiene una pausa, una inercia y una velocidad. Esta velocidad es la frecuencia mental de expresar las ideas. Y una idea empuja a la otra. Es una espiral supuesta a la otra. El magnetismo de la espiral marcha a ritmo de la respiración. Y ésta posee un tiempo dentro del tiempo. Este tiempo influye en la idea física que viaja al cosmos. Es tiempo mental con alianza de tiempo material. Y como es mental, no se ve. Todo lo mental no se ve, porque pidió microscópica dimensión, tan microscópica a vuestros sentidos que pertenece a lo invisible.
Así como vosotros pedisteis la capacidad mental de comprender, esta capacidad no es igual en todos, porque si lo fuera, todos pensaríais iguales. Esta desigualdad en la comprensión mental se debe al uso del libre albedrío en otras existencias. Unos aprovechan mejor el tiempo que otros, y nace la desigualdad de mérito, en cualidad y calidad, y la variedad de la sal de la vida. La cualidad y la calidad está en todo lo que imagina la mente, y es en realidad la misma individualidad. Cuando alguien ríe, todas sus virtudes ríen, porque la alegría es la única forma de felicidad en el reino de los cielos. Las demás sensibilidades son de las mismas virtudes y rivalizan entre ellas. Es por eso que todo pensar no es igual. Es variable y no inmutable. Solo el Padre lo es. Y lo es hasta el instante en que hace llegar una luz al mundo. La luz es la revelación. La espiral es expansiva y llega a ser un colosal sol. Llega a ser lo que sus padres eran, pues salió de los soles Alfa y Omega. He aquí lo que seréis vosotros, una réplica de un Cristo que os anunció venir brillante como un sol de sabiduría. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La espiral es solo un comienzo microscópico en un universo infinito. Miren, hasta dónde no es de importante la espiral, nos decía el enviado, que hasta cuando nosotros generamos una idea al pensar, ¿no? Nosotros estamos generando una idea pensando, esa idea dice que recorre el cuerpo en círculo omega, ¿no? O sea, a la hora de pensar, no es que salga la idea de frente, recorre todo nuestro cuerpo y vuelve a salir, ¿no? O sea, da un círculo omega en todo nuestro cuerpo y sale en espiral y va hacia el macrocosmo, ¿no? O hacia el universo, ¿no? Ahí donde las naves plateadas las recogen, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Y separan las ideas buenas de las malas, ¿no? Que con el correr del tiempo esa idea va a ir madurando y, bueno, llega a ser un colosal planeta. Y esas ideas son nuestras creaciones. Así como el Padre crea, nosotros también creamos. Por eso que nos dicen en el Evangelio, ¿no? En la Biblia, ¿no? Sobre todo en el Génesis, ¿no? Y fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros, nos decía el enviado, somos pequeños dioses, somos dioses microscópicos, subordinados todos sin excepción alguna al Supremo, a nuestro Creador, al Padre Jehová. Entonces, como pequeños dioses o microscópicos dioses, a quien tenemos que adorar y agradecer es a nuestro Padre Jehová. Él es el jefe supremo de la suprema hora, ¿no? Que es nuestro Padre Jehová. Así es. Entonces, cuando esas ideas van madurando con el correr del tiempo, se convierten en planetas, y esas ideas, si fue una idea buena, fue un futuro planeta paraíso donde vamos a ir a disfrutar de nuestra creación, ¿no? Pero si fue una idea mala, quizás se convierte en un mundo infierno, ¿no? Donde vamos a tener que ir nosotros. Ya para ese entonces ya habremos reencarnado y habremos avanzado como espíritus, y ir a hacerlos avanzar como un Cristo, llevarles enseñanzas, o ir como un profeta, también nos decía el enviado, para hacerlos avanzar, porque esas son nuestras creaciones. Por ejemplo, nosotros somos creaciones de Cristo. Él es nuestro Padre Creador, estamos subordinados a Él, por eso Él es el Alfa y la Omega. Nosotros también llevamos el germen de Alfa y Omega. Somos nosotros Alfa y Omega, llevamos por nuestros padres creadores, ¿no? Entonces vamos a ir a hacer avanzar esos mundos, llevarles conocimiento, y como siempre nos decía, y se los digo, ¿no? Que muchas veces, a veces la criatura encuentra la muerte, ¿no? De distintas maneras, como le sucedió al divino Cristo, ¿no? Ya, bueno, seguimos avanzando. Bueno, dice, la espiral es solo un comienzo microscópico en un universo infinito, y siendo vosotros una eternidad viviente, seréis siempre desconocidos. De
tan infinito es el universo, ¿no? De tan infinito es el universo. Sí, eso es lo que dice, pues, ¿no? De tan infinito es el universo. Nadie lo sabe todo, ni nadie lo sabrá, solo el Padre lo sabe. Y nadie cesa jamás de perfeccionarse, porque no se conoce el límite en la creación del Padre. Vuestra espiral pasará a formar parte de otras geometrías, y así hasta donde vuestra mente pueda imaginar. La espiral, como nació de soles, deja herencia de soles, una de las infinitas formas de vida, a que han llegado los hijos primogénitos, hijos mayores de la Trinidad solar. Los soles son criaturas pensantes, como lo sois vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Hay creación arriba y creación abajo, y todos fueron todos, es decir, que todos empezaron siendo microbios. Todos fueron chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Ser sol primogénito es llegar a ser una virtud que irradia vida, de una jerarquía inmensamente superior a la humana. En el macrocosmo todo es gigantesco, no se conoce la muerte, todo es eterno, nadie envejece, porque allí no existe límite en nada, reina el tiempo celeste, en que un segundo celeste corresponde a un siglo terrestre. Para los seres del reino, vuestro mundo solo tiene instantes de vida. La espiral es reducida a un puntito antes de que se me vaya. Así como para el universo, para el Padre Jehová, el tiempo es microscópico, es un suspiro frente a la eternidad. Para los insectos o microbios que vemos nosotros a diario, bueno, que podemos ver con nuestra vista, sin contar los que no los podemos ver, ¿no? Para ellos el tiempo es bien largo. Para un insecto el tiempo no es como lo vemos nosotros. Para ellos el tiempo es súper largo, porque ellos están ya en otra, o sea, están dentro de nuestra dimensión, pero ellos viven otras leyes, dentro de sus propias leyes, como insectos, o como animalitos, o como lo que ustedes quieran. Ellos ven de otra manera, porque ellos tienen otras pruebas, tienen otros pedidos. Entonces, el tiempo, por ejemplo, para una hormiguita, nos decía el enviado, el tiempo para una hormiguita, para nosotros sabemos que el tiempo es 24 horas, ¿no? Para ellos es más. Para ellos el tiempo es súper largo. Un día para un insecto, ¿no? Para un insecto es largo. Por eso que nos decía el enviado, muchas veces ustedes ven que a veces hay insectos que nacen temprano, ¿no? Los ven, por ejemplo, dice al amanecer o el anochecer, ellos renacen a la vida y al siguiente día o al mediodía ya ellos están desapareciendo o ya están muriendo, ¿no? Pero ese tiempo en que nacieron, por ejemplo, nos hacía el ejemplo el divino enviado, pónganse, decía, a las 6, 8, 9, 10, 11 de la noche, ese tiempo desde las 10, 11 de la noche hasta las 6 o 7, 8 de la mañana, para ellos ha sido un tiempo sumamente largo, larguísimo, porque nació, creció, envejeció y murió. Por eso que la vida en los insectos es cortísima, al igual que en los malamente llamados animalitos. Ellos dentro de nuestra dimensión viven otra dimensión, dentro de nuestra dimensión, otras leyes. Por eso que el Padre nos explica, nos decía el enviado, ¿no? El espíritu en su ley de espíritu, el gatito en su ley de gatito, ¿no? El corderito en su ley de corderita, la vaquita, el insecto, la abeja, la mariposa, la hormiga, como en sus leyes, cada uno en su respectiva ley. Y cada uno tiene su tiempo. Y cada tiempo que ellos viven es muy diferente al nuestro. No confundirnos, decía el enviado, es muy diferente. Por eso que cada uno en su respectiva ley. Que quede claro para los que no lo saben. Bueno, se comparte. Así me vienen las ideas, hermano. Yo, así es. A veces no me acuerdo, ya más de 40 años, ¿no? Bueno, eso es lo que nos decía, ¿no? Cada cual en su respectiva ley. Ya, sigamos. Vuestro mundo solo tiene instantes de vida. ¿Ves? Para lo que nos dice el Padre, ¿no? La espiral es reducida a un puntito y todas las épocas a una.
El pasado, presente y futuro son hechos, instantes. Solo el Padre sabe el futuro de los mundos, que aún no han nacido, como sabe el nombre de cada astro que existe y existirá, y cómo sabrá el número de criaturas del futuro. Para el Padre las criaturas son todas, las de la materia y las espirituales, porque su creación es viviente y todos son iguales ante Él. Esta igualdad en el Padre es la causa del principio del comunismo filosófico en nuestro planeta. Esto ocurre en infinitos planetas tierras y ha ocurrido en otros y ocurrirá en todos los espíritus. Y ocurrirá en todos los espíritus está latente un principio de justicia, que es una réplica de lo que vieron en el reino de los cielos. Mas, como pidieron ser probados en la vida, es que cada uno le cuesta discernir sobre justicia. Y todo aquel que piensa en forma separada del resto es un espíritu muy atrasado. No concibe la unión de los espíritus, se divide a sí mismo y divide a los demás. Se olvida por su atraso intelectual que la Escritura enseña que todos son hermanos, hijos de un mismo Padre, como lo dijo Cristo, ¿no? Amaos los unos a los otros como un hijo, ¿no? Como hijos de un solo Padre, algo así, ¿no? Algo así. Ya. Como hijos de un mismo Padre. Estos espíritus confunden la libertad con el libertinaje, y los espíritus de la derecha son de esta categoría. Tienen por doctrina el poder temporal, porque se ilusionan con un presente, no ven más allá. Es por eso que tal política es eternamente cambiante, y dividen a los humildes. Más les valdría no haber nacido a estos espíritus si por sus cegueras dividen al pueblo, porque ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Ninguna filosofía que divida al mundo entrará. Si a estos espíritus que explotan el concepto libertad se les deja, es porque pidieron e insistieron en probar sus filosofías. El Divino Padre, que ve el futuro en grado inigualado, les advirtió de sus caídas. Mas hubo insistencia y se concedió. El Padre Eterno aconseja, mas no ruega. Por eso que el enviado nos decía, cuando den a conocer este conocimiento, nos decía el enviado, ahí cuando estábamos en la década de los 70, se avisa, pero no se ruega. El Padre simplemente da el aviso. No rueguen, decía, porque ya la criatura humana ha reencarnado lo suficiente, ha venido reencarnando en este planeta y en distintos planetas, que ya están grandecitos y ya saben discernir entre lo bueno y lo malo. Se avisa, pero no se ruega. No rueguen, porque lejos de hacerlos avanzar, caen. Dejen que sigan su curso. ¿Qué quiere decir? Que no están preparados para el conocimiento que los acerca a Dios. Entonces, nos decía el enviado, si la criatura no quiere a su creador, pues que siga su camino, decía. Que siga su camino, que siga hacia la tumba y seguirá reencarnando en los mundos de la pudrición o en los mundos de la carne, donde eternamente conocerá la muerte hasta que se canse y recién cambie de parecer, porque es la criatura la que tiene que salir del hoyo en que se encuentra, nos decía el enviado. Basta que la criatura se acerque a Dios, estudie a Dios con su conocimiento y la profundidad indicada, y respete los mandamientos y los cumpla dentro de su propio entendimiento, la criatura va acercándose a Dios y va su áurea comenzando ya a brillar más. Entonces, esa añadidura que el mismo espíritu se la gana, porque todo cuesta en la vida, por eso dice el Padre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No solamente se refiere al trabajo material, al trabajo que hacemos, ¿no? Se refiere también al trabajo intelectual. Y cuando se refiere el Padre al trabajo intelectual, se refiere al espiritual, al conocimiento. ¿Y qué mejor conocimiento, hermanos, que leer la ciencia celeste, que bueno, es lo último que nos ha mandado el Padre, y con mucha más razón el Evangelio? Porque el Evangelio es nuestra tabla de salvación, hermanos.
tienen que aprenderse el Evangelio, porque en base a eso nos van a juzgar y el Padre nos va a tomar en cuenta, porque decía el enviado, cuando Cristo aparezca a la tierra, Él viene a la tierra, ya va a hacer preguntas con respecto al Evangelio, porque se supone que la criatura sabe el Evangelio y lo conoce. Entonces Él nos va a hacer preguntas con respecto al Evangelio. Y no va a haber nadie que diga, no, Señor, yo no sabía que era la Biblia. No, todos hemos conocido la Biblia desde niños. Y si no nos han enseñado, nuestros padres nos los han enseñado en el colegio, nos decía. Así que la criatura es consciente de lo que hace. Si se olvidó de Dios, ya es problema de él. Pero tiene el aviso. Si la criatura no busca a su Dios, pues no encuentra a su Dios y seguirá reencarnando en mundos pasajeros, en mundos que estamos ahorita, donde vamos a conocer la muerte. Hasta, como dice Esther, ¿no? Se convierten en ignorantes voluntarios. Gracias, Esthercita, por la idea. Sí, pues. Así es, hermanos. Ya, bueno, seguimos. Ya, porque el Padre, que dice, el Divino Padre que ve el futuro en grado inigualado les advirtió de sus caídas, mas hubo insistencia y se concedió. El Padre Eterno aconseja, mas no ruega. Él obra en sus leyes, viendo el futuro de las cosas. En tu rebaño, hijito, llamado Chile, estos demonios han creado un poder material, ni respetan lo que ni ellos nunca han respetado. No respetan a mis humildes. Llegó la hora en que todo poder que no es del Padre caerá en su propia ley. Con la vara que midieron serán medidos. La vara son los 10 mandamientos, y por los mandamientos caerán. Todo mal que han provocado a otros caerá sobre ellos. Sí, hijito, así es, tal como lo veo en tu mente. Serán los seres más despreciados y compadecidos de la humanidad, porque fue escrito que todo grande sería despreciado y todo pequeño y humilde ensalzado. La llamada derecha del mundo materialista será juzgada por la izquierda del mundo del trabajo, porque por la derecha no entra esta humanidad al reino de los cielos, porque ha contagiado al mundo con sus engaños. Escrito fue que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiere decir que se cuide todo humilde de la inmoralidad de todo rico. ¿No está escrito que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos? Pregunta el Padre. Y si no entra es porque no tiene moral para hacerlo, y no podía ser de otra manera. Más aún, desde el mismo instante en que fue escrito en que estos demonios de la explotación no entrarían al reino de los cielos, nadie debió ni hablarlos, ni entrar en alianza con ellos, mas la roca religiosa contribuyó a vuestra caída. ¿Qué hizo la ramera que comercia con la fe de mis hijos?, pregunta el Padre. Lo que hizo es conocido por el mundo. No se engalana con lo mejor que tiene para complacer a los que no entran jamás al reino. No ha establecido funciones de primera y de segunda. El que no es rico no tiene los favores de la ramera. No se le engalana el templo para él. La roca religiosa, por ambición y predominio, olvidó que el templo debió ser engalanado para mis humildes, y no para quienes no entran a mi reino. ¿No enseñaba ella misma que todo humilde es primero ante el Padre? Y si es así, ¿por qué en la tierra le dio las migajas? ¡Hipócritas! Sois los mismos del pasado, fariseos inmorales. Pedisteis nacer de nuevo para pagar deudas de engaño, y no cambiáis. Ya os veo pidiendo nueva reencarnación, un nuevo nacer para volver a lo mismo. Volvisteis a dividir la fe del mundo en muchas creencias, sabiendo que solo existe un solo Dios nomás. Solo Satanás se divide a sí mismo, y vosotros habéis hecho el mismo papel. Por eso os dividiréis en la tierra y en el cielo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Preparaos, demonios de la adoración material,
de lo que os viene, maldeciréis haber engañado al mundo. Sois los primeros anticristos, los primeros falsos profetas de mis palabras, mas ninguno escapará. Fue por vuestro egoísmo espiritual que os llamé rocas. La roca nunca podrá ser sinónimo de amor ni de eternidad, porque no hay roca que no se vuelva polvo. Y si mi hijo os hizo llamar rocas es porque vio todo vuestro futuro, un futuro de engaños e hipocresías. Un inmoral comercio a mi palabra, un reinado de anticristo, un atraso al mundo en 20 siglos en lo moral y espiritual. Perdón. Vuestra caída unificará al mundo, porque vosotros y la bestia capitalista fuisteis y sois el yugo mayor. Sacándose el yugo, el mundo entrará la felicidad al mundo, porque todo yugo tiene su tiempo. Y el vuestro llegó, hasta el último instante fuisteis como rocas. Mi humilde hijo con infinita alegría se os acercó a vosotros para daros la nueva, sabiendo mi hijo por experiencia que sois los egoístas más grandes del mundo. Prefirió cumplir el mandato del Padre y todas las instrucciones recibidas por telepatía viviente, ¿no? Las cumplió al pie de la letra, y vosotros una vez más os encerrasteis en vuestro egoísmo. El mundo conocerá toda la historia, no escapará ninguno de vosotros, porque así lo pedisteis en el reino, y todo lo que se pide se cumple. Tanto arriba como abajo, mi hijo os sorprendió a los materializados e ilusionados, influenciados por el demonio de la ciencia del bien, por las comodidades del materialismo, y todo espíritu prometió en el reino no dejarse influenciar ni por la ilusión. Era la prueba, dirán las generaciones del futuro, la ciencia del bien de la que se os prohibió y que tan poco caso hicieron en la vida es la que os impedirá la entrada al reino. Esta ciencia que tiene por simiente al dinero es producto de una ley humana, una ley efímera y desconocida en el reino de los cielos. Una ley que no fue pedida, un árbol filosófico que no plantó el Padre, una filosofía que no está en los mandamientos. Los mandamientos no mandan a hacerse ricos, porque toda riqueza es un robo a los humildes. ¿No se os enseñó que todo humilde es primero ante Dios? Él está por sobre todo rico. ¿Y por qué los demonios ricos le dan la contra al Padre? ¿Por qué despojan de sus derechos a los humildes? ¿Por qué ellos se dejan lo mejor y para mis humildes lo peor? Ciertamente porque son soberbios. Son de la filosofía de Satanás. Dividen al mundo en ricos y pobres, tal como la roca religiosa que los divide en muchas creencias. De verdad os digo que ninguno que haya dividido a su hermano por su forma de vivir entrará al reino de los cielos. Las escrituras os fueron dadas para ser estudiadas por sobre toda lectura. Pregunta el Padre, ¿qué entendéis adorar a vuestro Creador por sobre todas las cosas? Este mandato excluye todo lo terrenal. De vuestro libre albedrío dependía el hacerlo. Si vosotros fuisteis ciegos, también lo fueron los que os guiaron, ciegos guías de ciegos. He aquí una parábola para los rectores del mundo, porque ningún rector del mundo que fue ciego para con las leyes del Padre entrará al reino de los cielos. Los ingratos y los ilusionados de los mundos no entrarán jamás. En cada espiral de cada espíritu se forman magnetismo de luz y de tinieblas, de bien y de mal. Porque según piensa la criatura, así varía su espiral viviente. Cada idea que emanáis deja un surco en vuestra espiral, y en ella se ven escenas de toda vuestra existencia. Cada hecho de vuestro espíritu está en vosotros. Cada uno lleva en sí mismo sus propias acciones. Claro, queda grabado pues, en el áureo, ¿no? A eso se refiere el Padre, ¿no? Cada uno se hace su propio cielo. Estas microscópicas escenas vuestras se vuelven inmensas cuando el espíritu retorna a su lugar de origen y son proyectadas en la televisión solar del reino de los cielos. Una televisión viviente es como si vuestra existencia volviera a comenzar de nuevo. Allí os veis
tal como erais en la tierra. Y esta televisión, como el mismo reino de los cielos, conversa con el espíritu. Es una conversación telepática, porque todo es viviente en la palabra viviente del Padre. Allí se ve todo lo que se os explica, hasta lo más microscópico que poseyó vuestro cuerpo. Allí está en porte colosal, porque todo chiquitito y todo humilde es grande en el reino, y no solo lo microscópico de vuestro cuerpo de carne, sino que todo lo microscópico de vuestro espíritu. Allí se ven las 318 virtudes de vuestro pensar, siendo la humildad y la alegría las primeras de todas, porque ellas representan la psicología divina del Padre. Nadie podrá entrar al reino si no vivió en humildad y alegría, en todos los instantes de su vida. Los enojos de vuestro espíritu no son árboles del Padre, y de raíz serán arrancados en las generaciones del futuro. Es más fácil que entre un humilde y alegre que un idiota al reino de los cielos. Bien claro el Padre, ¿no? El Padre no se hace problema, ¿no? Él dice las cosas tal como son. Esa es la característica que tenía el divino enviado. Por eso que cuando iban los hermanos y hablaban personalmente con el enviado, ustedes saben, él tenía la potestad de leer el áurea, ¿no? Entonces le leía la mente y le veía prácticamente las reencarnaciones a cada espíritu, ¿no? Y le decía las cosas tal como son. No se la decía, usted es esto, no, sino conversaba del tema, y ese tema del cual él relataba en ese momento se refería a la persona que estaba escuchando, o a las personas que estaban escuchando. Entonces a muchos les chocaba y ya no volvían a regresar. Entonces yo me pregunto y digo, ¿cómo me hubiese gustado que los hermanos de Alfa y Omega, todos los que ahora vinieron después, hubiesen estado ahí para ver si pasaban la prueba de fuego? Si hubieran aguantado, ¿no, Esther? No hubieran aguantado. Se daban media vuelta y se largaban. Se daban media vuelta y se iban, como dice Esther. Pero bueno. Como lo hicieron muchísimos. Así es. Muchísimos han pasado, miles han pasado. Así es. Nosotros hemos aguantado porque el hermanito nos decía las cosas claras y hemos soportado. Por algo ha de ser, no solo Dios sabe. Y ahí, a pesar de todo lo que él nos decía, nosotros hemos persistido y hemos seguido hasta el último. Miren, hermanos, no les miento. Si les digo la cantidad que pasaron, no podría calcular. Cantidades. Y nadie se quedaba. Por eso yo digo, hay muchos hermanitos que creen en la ciencia celeste hasta el día de hoy. Yo les digo, ojalá hubieran estado ahí para ver si verdaderamente hubiesen sido seguidores del enviado. Por eso claro, él decía las cosas claras en la cara de uno. Claro, él era clara. Y nos decía lo que hacíamos y lo que estábamos haciendo. Así es, nos lo decía. Y Así nosotros es. Ahí, muy humildemente, agachábamos la cabeza y le escuchábamos, a pesar de todo. Y le decíamos, sí, hermanito, tiene razón. Así es, como dice Esther, igual yo también le decía, sí, hermanito, tiene usted la razón. Otros hermanos no, él le decía las cosas y renegaban, se amargaban, se ponían molestaban, con una cara, se agestaban y ya no regresaban. Incluso han habido hermanos que han ido a ver la ciencia celeste y el hermanito les decía las cosas así claras, se amargaban, se ponían a discutir, se levantaban y se iban. Y el hermanito decía, bueno, su prueba, pues. A quien desprecian no es a mí, a quien están despreciando es al Padre. Al Padre y al conocimiento que les va a salvar en el día del juicio. Así es, como dice Esther. Desprecian al Padre y el Padre los está probando, decía. Ellos pidieron ser probados de esta manera, decía. Nosotros nos quedábamos pensando, decía, bueno, así es, hermanos. Yo hago un análisis con Esther y digo, no, Esther, debe haber sido nuestro pedido para que nosotros hayamos estado ahí, ¿no? Por algo ha de ser, ¿no? Bueno, ahorita viendo las cosas como están y como van y de acuerdo a lo que se va acumulando, conocimiento y se va entendiendo en cierta forma. Habla un poquito más fuerte. De acuerdo a cómo va desarrollándose todo y se va entendiendo el estudio de esta divina doctrina,
como el divino enviado decía, las evoluciones de cada criatura. Influye mucho. Claro, para poder entender. Sí, pues. Entonces, en eso tienes razón. No es cuestión de casualidad que nosotros nos acercamos y comprendimos, entendimos, no, son por la evolución de cada criatura. Claro. Entonces, ahora entendemos eso. Sí, pues yo antes no me daba cuenta, ¿no? Yo Al tampoco. comienzo no me daba cuenta, pero conforme ha ido pasando el tiempo, hermanos, me he ido dando cuenta que no ha sido casualidad, ni tampoco todos los que estuvimos ahí, ya ustedes saben. No, hermano, ha sido por mérito nuestro de otras reencarnaciones y por pedidos. Bueno, por evolución. Para poder entenderlo y quedarnos hasta el último. Claro. Es por evolución. Entonces, conforme va avanzando el espíritu, va evolucionando. Claro. Pero ahora, entenderlo, pues, de verdad, no decirlo entiendo y no hay ningún cambio, no hay nada en la persona, ¿no? Efectivamente. Hermanos, yo hubiera querido que ustedes estén al lado del enviado. Era derecho. Era bueno, sonriente, muy alegre, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero para las cosas de Dios era bien estricto. Sí, bien estricto. Y como le digo, muchos hermanos, la gran mayoría no soportaba. Y ahí decía, cuando decía, este hermanito no va a venir, ya no vuelve nunca más. O va a venir un tiempo y ahí se va. Y ya no va a volver a regresar. Y ahí agarraba y decía, como dice el Padre y está en su escritura, muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Te acuerdas que nos decía Esther, no? Y también la gran mayoría de las personas que iban estaban ilusionados con el mundo. Ah, sí. ¿Cómo decía? Ilusionados totalmente con el mundo. Entonces, había gente de poder, de cierto conocimiento, ¿no? Y esa gente no quería chocar con el sistema. Así Entonces, el hermanito, ¿qué les decía? El hermanito decía que no había que adorar la píldora a nadie. Así es. ¿No? Que nosotros tenemos que seguir al Padre. Claro. Seguir su conocimiento. O si no, irnos desprendiendo de este mundo, de lo material, de las cosas materiales, de los pensamientos materiales, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ay no, yo no hablo del comunismo porque ataca al sistema. Yo no puedo hacer eso. Igualito está mejor no en los hablo cassettes. De izquierda porque eso no le agrada al gobierno, no le agrada al sistema. No, el hermanito era bien derecho. Él decía, hay que defender las cosas del Padre. Claro. Hay que defenderlas. El comunismo, ¿qué es el comunismo? El comunismo es lo que se practica en el reino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros incentivar? Es eso, al comunismo. Igual, la izquierda es el camino al comunismo. Claro. Porque vamos guiándonos, ya nos vamos formando, vamos practicando ciertas virtudes que nos van a acercar al comunismo, no al comunismo de acá, sino al comunismo del reino. Claro. Porque nuestras virtudes van cambiando ya. Y eso lo tenemos que hacer acá. Claro que sí, Esther. No vamos a esperar morirnos para hacerlo, ¿no? Pues. Entonces tenemos que tener esa mentalidad y seguir adelante con el estudio y lo que el Padre enseña, sin temor, sin miedo a nada. Que decía que no tenemos que tener temor. Que estaban influenciados, estaban adormecidos, ¿no? Por el sistema, decía, ¿no? Decía que estaban adormecidos, durmiendo. Ahí es donde decía, pues, están adormecidos por el sistema, y ahí decía, todo espíritu duerme. Está escrito en el Evangelio de Dios, decía, ¿no? Así decía. Sí, así era. Por eso que, hermanos, como les digo, yo le digo a los hermanos que han llegado después, ojalá hubieran estado ahí y hubieran pasado la prueba de fuego por la que pasamos todos nosotros. Y defender las cosas del Padre con conocimiento, decía. Defender las cosas del Padre con conocimiento. Como me dijo un hermanito el otro día conversando, este hermanito de allá de ¿cómo se llama? De Puerto Rico. Me dice, hermano, ¿quién como usted? Qué suerte la suya, la de haber conocido al enviado. Y yo le digo, no es suerte, le digo, la suerte no existe, hermano. O sea, no existe la casualidad. Entonces, es por mérito de cada criatura, de todos nosotros los que estuvimos ahí, le digo, porque no solamente fui yo,
no solamente fui yo, fuimos varios hermanos, le digo. Y le dije, ¿no? El hermano Juan Sicha, Ernesto Facho, la hermana Esther, la hermana Carmen, el hermano Hidalgo, la hermana Rosa, Juan Sicha, la hermana Rosa, Susana, ¿no? La hermana Susana y todos que estuvimos ahí. hermano Ricardo, El hermano Ricardo está, ¿no? Flores, que ya no, que en paz descanse, bueno, hasta el mismo Córdoba y su mujer, bueno, fuimos probados todos, ¿no? Pero ahí estuvimos hasta el último, pero pasamos la prueba de fuego, pero no fue casualidad. No, pero Antonio no la pasó, porque al final lo botó de su casa el divino enviado y el divino enviado lo retiró definitivamente Claro, de la doctrina. ya ese fue su Y prueba, él como no se la dice de él, pasó. ¿no? No la pasó, pues, ya su prueba, ¿no? Ni la Olinda tampoco. Claro, ella fue su prueba de ellos cayeron, pues, ¿no? Porque dentro de Claro. todo, cada uno es probado en su respectiva, Así en es. su respectivo Sino periodo que de eso prueba. lo callan, eso no lo quieren decir. ¿Por qué no dicen la verdad Claro, de las cosas que sucedieron? sí, pues. Y bueno, como les digo, hermano, así fue. No crean que era fácil estar al lado del enviado. Él siempre nos... Era el padre, pues es como... El padre hablaba por boca de él. Es como que nuestro padre nos está aconsejando, nos Y era llamaba el la que nos atención, corregía. nos corregía. Entonces a la gran mayoría de los hermanos o de las personas que llegaban no les gustaban que los corrijan. Entonces, el que te corrige el padre y tú agaches la cabeza, eso es humildad, pues hermanos. O sea, ahí el padre nos estaba haciendo ver de que debemos practicar la humildad. Entonces, Así es. ya el que se ponía rebelde, altanero, pues, caía en su prueba. Pues. Entonces nosotros escuchábamos y agachábamos, Como sí, vieron hermanito. muchos, ¿no ves? En los Sí, cassettes hermanito. también se escucha. Ustedes Que- se han escuchado los cassettes, han visto, ¿no? Hay muchos que se ponen en un dime que te diré con él, ¿no? A discutir y ponerse en ese plan, ¿no? Y la gran mayoría de todos los que ustedes han escuchado en los cassettes no volvieron a regresar nunca más. Como Le ustedes hicieron han visto, muchas ¿ah? preguntas. ¿No? Lo más irían en 2, 3, hasta los 5 días iban a hacerle preguntas y ahí no regresaban, regresaban. nunca más. Y el hermanito mismo nos lo decía, ¿no? El Sí. padre dice que este hermano ya no regresa. El padre dice que esta hermanita no regresa. Esta hermana no va a venir porque más está influenciada por la vanidad. Este hermano no quiere dejar sus costumbres mundanas. No las quiere cambiar ni las va a cambiar. Incluso las ha estado pensando acá cuando ha estado escuchando al padre hablar. Y no le interesa y no van a regresar. Y dicho y hecho, hermanos, no volvían a regresar. O regresaban 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, de ahí no volvían nunca más. O si encontraban lo referente a la carne, peor. A las mujeres no les gustaba que les digan que tenían que dejar el pantalón, ¿no? Los cosméticos y esas cosas. El enviado te lo decía. Así nos decía a todos, igual a los hombres, el hombre con su pelo corto, porque el hombre pidió el pelo corto, la mujer pidió la melena, el pelo largo. Entonces eso no les caía a ellos. Y sobre todo el enviado, el padre hablaba por boca de él y te llevaba hacia el orden, hacia el cambio, hacia la moral. Y a la criatura no le gusta la moral, pues. Entonces, ¿qué hacían? Se iban. Seguían su camino. Y decía, bueno, pasaron su prueba. El padre dice, tuvieron la oportunidad de entrar al reino de los cielos y la despreciaron. Desde el momento que desprecian este conocimiento, desprecian al Padre. A mí no me desprecian, decía, a quien desprecian es al Padre. Y van a despreciar su entrada al reino de los cielos y el día del juicio van a llorar hasta lágrimas de sangre, ¿te acuerdas? Sí. De haber cometido ese error en ese momento, en ese instante. Y rogarán no haberlo hecho en ese instante que estuvieron acá presentes, decía. Así ¿No? era, hermanos. Y el hermanito decía que el No. padre le hacía ver a esa criatura en el día del juicio. Sí, Y que había muchas criaturas que decían de que ellos no habían tenido la oportunidad de conocer. sí. Y ahí el padre en la pantalla solar les hace ver que les enseñaron la doctrina y que la despreció. La despreciaron, sí. Todo se va a ver en la televisión solar, decía. Acá, Sí. acá no hay de que el padre quiere... ¿Cómo nos decía? Acá no, el espíritu no va a querer decir de que el No padre tuvo oportunidad. no tuvo oportunidad o que quiso pasar por encima de él. Esthercita, cuidado que la gatita me vaya a botar mis anteojos. Y bueno, Que no tuvo oportunidad. todos tuvieron oportunidad, Sí, todos. así es. Todos, nadie se puede quejar, nos decían. Así es, hermanos. Por eso yo digo, ojalá hubieran estado, hermanos. Entonces, no hay como los que conocimos al enviado, lo digo por todos, no lo hablo por mí,
por mí personalmente lo digo, por todos los que conocimos al enviado, que tuvimos esa dicha, ¿no? Todos, de conocerlo a él, yo sinceramente le doy las gracias. Y también estoy contento con los hermanos, que estamos eternamente agradecidos. Ahí ustedes verán al hermano Juan Sicha, ¿no? Al hermano Hidalgo, a todos. Claro, cada uno en nuestra respectiva ley, en nuestras respectivas pruebas que pasamos, ¿no? Pero seguimos con el Padre. Pero ahí estamos, hermano, lo conocimos. Y Él nos enseñó y nos inculcó a que aprendamos este conocimiento para que se lo transmitamos a los demás. Y eso es lo que, bueno, en mi caso, como yo tengo este programa, se lo transmito a ustedes. Bueno, seguimos, ¿ya? Ya, en todos los instantes de su vida, los enojos de vuestro espíritu no son árboles del Padre, y de raíz serán arrancados en las generaciones del futuro. Es más fácil que entre un humilde y alegre que un idiota al reino de los cielos. Vuestros enojos son desconocidos, donde reina la felicidad eterna. Y todas vuestras imperfecciones de carácter no se conocen. Ellas son propias de un lejano y desconocido planeta llamado Tierra, y desde infinitos mundos os estudian con un interés propio de un científico que ha descubierto microbios desconocidos, tal como le sucede a vuestros investigadores. Acá, como habla el Padre que a nosotros nos estudia, dice que de otros mundos, dicen que como somos tan microscópicos, dice que con unas lupas ellos nos ven, ¿no, Esther? Así decía el enviado, ¿no? Nos observan. Que nos estudian. Nos estudian, ¿eh? Entonces, y se admiran de todo lo que sucede, pero nos ven, dice. Nos empiezan a observar todo, nos miran, dicen, sí. Mira cómo es esta criatura. Sí. Estos todavía son primitivos, pero a la vez que se admiran, ellos nos comprenden y se dan cuenta que todavía somos espíritus poco evolucionados, ¿no? Y que estamos recién empezando, ¿no? Y ellos... y dice que eso que ven les hace recordar cuando ellos en su debido momento también fueron microbios pequeños como nosotros, ¿no? Recuerdan y retroceden en el tiempo esos espíritus que nos ven a través de lupas inmensas, dice, que nos ven, recuerdan cuando ellos estuvieron en el lugar que ahora estamos nosotros, ¿no? Porque, y ahí es donde viene la parábola, todo chiquitito, hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Esa misma palabra dice que en ese momento ellos recuerdan esa parábola, las criaturas que nos observan, ¿no? A través de unas lupas inmensas. Sí. Bueno, ya, seguimos. Ya ahí está. Y desde infinitos mundos os estudian con un interés propio de un científico que ha descubierto microbios desconocidos, ¿ya ven? Tal como le sucede a vuestros investigadores. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La ley de la evolución no tiene límites. Lo que vosotros hacéis a cada instante se hace en infinitos mundos. Esto es causa del infinito mismo, que hace que todo exista. Es un grado tal que jamás podrá ser calculado por nadie. Solo el Padre lo sabe. La espiral que todos poseéis pertenece al fuego de los soles, y es allí donde vuelve a nacer de nuevo a otras existencias. Allí se efectúan lo que llamáis reencarnaciones. El nacer de nuevo es una reencarnación. Es lo mismo, una ley se puede expresar de muchas maneras y no deja de ser la misma ley. La reencarnación ha sido negada por los espíritus religiosos, y haciéndole honor a su roca de egoísmo humano, se han burlado de ello, y quien se burle de una de las infinitas leyes que posee el Padre para la multiplicación de sus criaturas no entra al reino de los cielos. Siendo el Padre infinito en todo lo imaginado, sus formas de creación no tienen límites. La roca, al negar una microscópica parte del poder de Dios, se negó a sí misma, porque toda negación es juzgada en el reino de los cielos. Ninguna virtud del pensar de estos demonios del egoísmo querrá hacer futuras alianzas de vida con sus espíritus, y esto les sucederá por ser egoístas y exclusivos en la verdad. Eso es lo que le pasó a Antonio Córdoba Quesada, cayó en eso. Y el Padre, y muchos hermanos, el Padre le advirtió, se lo dijo a Antonio Córdoba, ¿no? Entonces, entraron egoísmo, le entró el egoísmo por la avaricia del dinero, por el afán de querer hacer plata con este conocimiento.
cayó en el egoísmo y ese egoísmo se lo transmitió a todos sus seguidores. Por eso que ya vieron, hasta el, claro, como dice Esther, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por no llevar las pautas que dejó el enviado, ¿no? Igual ustedes ven, yo no tengo nada contra el hermano Eudelio Martínez, ¿no? O los que están llevando ahora en el Templo Amor, ahí en Lince, en José Gálvez 1775. Lo único que ellos hacen es continuar con el error y se lo están transmitiendo a los demás. Creen saberlo todo y no saben nada. Menos, ¿qué puede enseñar Eudelio Martínez? ¿Qué puede enseñar Pita o todos los que están ahí? O Karina, que ahora se hace llamar la custodia. Están en la calle. Tendrán cierto conocimiento, pero ellos no conocieron al enviado, pues. Ahora, ellos a quienes conocieron fue a Córdoba, y Córdoba fue el que, bueno, en su momento, él había conocido al enviado, ¿no? Como lo conocimos nosotros. Entonces, ahorita no tienen un guía, como se dice, en el aspecto de la enseñanza que dejó el enviado, ¿no? O dejó el padre. Entonces se llevan por sus instintos. No, pero tienen la doctrina, sino que no la profundizan. Claro, lógicamente, no la profundizan porque ya Córdoba les ha dado, ya les ha enseñado cómo seguir de una forma errónea. O sea, que Córdoba, ¿qué es lo que hizo? Seguir el papel de ciego, guías de ciegos. Porque Córdoba quiso por voluntad propia, por sacar ventaja, por sacar provecho. Entonces, ¿qué han hecho los otros? Imitar y seguir lo que Córdoba les ha enseñado, ¿no? Y lo que hizo es adorarse. No, y qué cosa, claro, y justamente Córdoba llegó a eso porque él quiso hacerse ver como que él era el único que habló con Dios, ¿no? Y los demás, los que estuvimos ahí con él durante todo el tiempo, no contábamos. Entonces, él mismo se autoproclamó, se hizo autoadorar. O sea, se dio importancia a él mismo. Cayó, pues, hermanos. No, es un anticristo. Lógicamente, desde el momento que ya él se quiso, como tú dices, Esther, hacerse el importante, ya se convirtió en un anticristo, pues. Se hizo adorar, el momento que se hace adorar ya es un anticristo. Entonces, muchos dicen que el hermano Antonio Córdoba, que fue esto, que era humilde, que era mentira, pues, hermano, eso no es humildad. Es una hipocresía. Es una hipocresía. ¿Ustedes creen mentira, que humildad es despreciar a los hermanos que conocimos al enviado? Humildad es botarlos de su casa porque le dicen las cosas como son. No, lo más importante es comerciar con la doctrina. Bueno, justamente lo que estoy hablando, pues justamente por eso lo hizo, para comerciar, nos votó a todos. Entonces, así no son las cosas, hermano. Comerciar con la doctrina está condenado. Así es. Él se convirtió en un anticristo. Se convirtió en un anticristo. Y esa gente es seguidora de un anticristo. Así es. Ya hay muchos hermanitos que se interesan ahora en la ciencia celeste, que bueno, no solamente acá en el Perú y en el extranjero, entonces quieren tomar la batuta, pero no de la forma como debe de enseñarse este conocimiento, como debe de ser. Quieren hacerlo a su modo y a su estilo. No con el propósito de expandir la ciencia, sino con el propósito de comerciar. Porque se llevan del patrón del Lince. Claro, como dice Esther. O sea, están pensando en el lucro. Están pensando en hacer dinero, en comerciar. Así es. Entonces, si estos hermanos... El padre condena el comercio. Que, bueno, al comienzo parece que van bien, ¿no? Pero conforme van avanzando y van entrando en el conocimiento, ya les entra el afán de lucro, el afán de comerciar con las cosas de Dios. Entonces, por ahí ya están mal. No, y lo peor es pensar y decir de que vivimos en un mundo que se comercia. Este es un mundo de comercio. Claro. Pero el padre bien claro sentencia al comercio y el padre no se contradice en lo que enseña. ¿Cómo va a hablar en contra del comercio, del capitalismo, y se va a comerciar con su doctrina, con su conocimiento? Hay contradicción, pues, hermano. No es así. Acá esto no se tiene que comerciar en nada. Así es. Nada. Así es. Y tampoco para expandirla se tiene que comerciar con la doctrina. Lógico, ¿no? Entonces, pero eso es lo peor que se puede hacer, pensar en comerciar para expandir la doctrina. Claro. Entonces, no, está mal. La gran mayoría de los hermanos han caído en eso, comercio. Entonces, cuando uno les dice las cosas, pues uno se gana enemistad. No porque yo quiera imponerles, sino porque las cosas tienen que ser como son. Si desde ahora nosotros no nos llevamos por los patrones que nos ha dejado el Padre o por las enseñanzas, de nada sirve, pues, hermanos, vamos a volver a lo mismo. O sea, pues
Entonces mejor lo convertimos a la ciencia celeste en una religión más y seguimos haciendo lo que todo el mundo hace. O sea, volvemos a repetir lo mismo. Por eso que el enviado decía, me voy, los dejo divididos y los voy a encontrar divididos. O si no, nos decía, el Padre dice y se vuelve a repetir la historia. Claro. Entonces, yo lo que hago es alertar y decir las cosas como son. Ahora, bueno, el que quiere comerciar y lo ve de un punto de vista de comercio y de lucro y de aprovecharse de lo demás o querer sacar ventaja de la situación, allá ellos. Yo no me hago problema. Yo simplemente... Pueden comerciar con lo que sea, menos con el conocimiento de la doctrina. Claro, como dice Esther, ¿no? Entonces, yo lo único que hago es alertar. Este conocimiento no es para comercializar, este conocimiento es para transmitirlo, para cambiar este mundo. Porque es si una no, tercera y última doctrina planetaria. Claro. Entonces, como le digo, no lo entienden así. Hay hermanos que parecen que comienzan bien, pero conforme va pasando el tiempo y se les va conociendo, nos vamos dando cuenta de que no son lo que aparentan, ¿no? O sea, aparentan un interés grande en el conocimiento, un interés, pues, caray, que a cualquiera sorprende. Dicen, esta persona, pues, caray, es una persona profunda y analítica. Pero no, hermanos, simplemente están buscando sacar provecho y comerciar con este conocimiento, ¿no? Incluso hasta algunos hasta invierten dinero, ¿no? Para querer sacar provecho de la situación. Pero ya ese es problema de ellos. Yo simplemente alerto. El que quiere seguir su camino, que siga. Si quiere confundir, que sigan confundiendo. Se van a ganar problemas por cada persona confundida, por cada porito. De esas personas confundidas van a tener que responder al Padre. A mí no, a mí nadie me tiene que responder. A quien tienen que responder es al Padre. Y peor para ellos, porque están fomentando la división y la confusión en los espíritus. ¿Qué están haciendo? El papel de Satanás, el papel de anticristo, porque le están dando la enseñanza a Cristo. Ese es el papel que están desempeñando ellos. Claro, dándole la contra a Cristo. Entonces, ese es el papel que están desempeñando algunos hermanos. Ahora, por mí no hay problema, yo simplemente doy el aviso, lo digo con mucho cariño, con mucho interés. Simplemente les hago ver el error. Yo también tengo errores, soy imperfecto, ¿no? Pero les hago ver el error, que por ahí no es el camino. Y si quieren seguir por el camino que ellos han escogido, que sigan. Total. Avisados fueron y avisados están, y avisados ya desde ahora el Padre les está diciendo. Si ellos quieren seguir en la confusión, engañando y mintiendo con el provecho de querer sacar provecho de este conocimiento, allá ellos. La prueba es la prueba. Los pedidos son los pedidos. Y el Padre toma en cuenta, a mayor conocimiento, para ellos peor va a ser, porque va a ser más severo su juicio. Más severo, ¿por qué? Porque ellos tienen conocimiento de esto, saben lo bueno y lo malo, saben lo que el Padre dice en esto. Pero no obstante pasan por encima de las cosas de Dios. Diferente es el que es ignorante, el que no sabe de la ciencia celeste, el que no conoce este conocimiento, el que está en el mundo todavía en ignorancia. El Padre lo entiende y lo comprende. Pero al que sabe y lo hace con conocimiento de causa, ay de él, ay de él. El Padre no le va a perdonar. El Padre no perdona, tiene juicio severo y caes en ley de maldición. Eso va para algunos hermanitos que por ahí están... demasiada violación a las leyes del Padre, solito se condenan. Claro, que están con el afán de querer sacar provecho de la situación, ¿no? Pero bueno, allá ellos. Yo sigo con mi conocimiento. Por eso prefiero, hermano, ser independiente, como nos decía el enviado. El conocimiento... El estudio es individual. Es individual, como dice Esther. Y en casa. Porque juntarse con otros hermanos, lamentablemente siempre lleva a la confusión y al error. Juntarnos sí, quizás para salir a expandir el conocimiento, para dar aviso, para repartir folletos, pero estar ahí, juntitos, da lugar a todas esas cosas. Si es que no tienen la mentalidad analítica y profunda y una humildad profunda hacia las cosas de Dios, pues se termina cayendo en el error, pues hermano, y en la soberbia, como cayó Antonio Córdoba, ¿no? Y miren cómo anda ese templo del Lince, ¿no?
Ahí están confundidos, solamente están pensando en plata, 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 plata. Todos No, venden, todo lo del todo, divino enviado venden ¿no? folletos, venden polos, Y, venden y cuando buzos, le, todo. claro, y cuando le Hacen dicen algo, rifas. así es como dice Esther, cuando le dicen algo se molestan, se amargan, reniegan. Poco falta creo que le menten la madre a uno, le peguen, ¿no? Pero no porque yo me meta, sino Y porque no no. porque lo dice, El ahí padre lo los dice el títulos lo conocimiento. dice. Los títulos lo dicen y ellos saben, pero bueno, el problema es para ellos, porque ya ellos están haciendo las cosas con conocimiento de causa. Por eso que el padre decía que primerito se empezaba por los títulos, Así es, porque hubieron pautas por para eso son las estudiarlo, pautas, pues. para Yo me estudiarlo. mato, hermanos, diciéndole a todo el mundo, se lo repito, se lo recontrarrepito, y lo haré hasta donde el Padre me lo permite. Las pautas, las pautas. El Padre, cuando creó el planeta Tierra, cuando vinieron los profetas, daba pautas, pautas. Con Cristo, después que se fue Cristo, quedaron los apóstoles y otros mensajeros divinos, y también el Padre seguía mandando las pautas a la criatura, y la criatura no hizo caso y no obedecía, y ahora se vuelve a repetir lo mismo. El Padre deja pautas y no pasan por encima del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se burlan de Dios. Allá ellos, ¿no? Yo simplemente cumplo con avisar. Piensen muy bien lo que están haciendo antes de llevar a los demás al error, porque están haciendo el papel de ciegos, guías de ciegos, y ya no estamos para estar en eso. El problema no solamente es a los que confundes, te confundes a ti mismo y te atrasas. Y confunde a los demás. Claro, como dice Esther, confundes a los demás y te atrasas tú mismo y no avanzas, no evolucionas, pues vas a seguir en mundos donde vas a ir y vas a encontrar este conocimiento, y lejos de que tú analices y aprendas y avances, vas a ser confundido. Por eso dice, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciese. Si tú engañas y confundes a otros en esta vida, pues en la próxima reencarnación vas a ir a un mundo donde tú vas a ir a buscar este conocimiento, ¿eh? Que es la ciencia celeste, o puede ser con otro nombre, porque libre albedrío tiene el Padre, ¿no? Y libre albedrío tienen los espíritus. Pero ya, a otro mundo donde haya ciencia celeste, lejos de que tú aprendas, vas a terminar siendo confundido. ¿Por qué? Porque tú confundiste a otros, pues. Pero no Te solamente confunden con la a ti. ciencia celeste, sino a él lo van a confundir, no solamente con esto, Claro, en su vida. pero es un ejemplo, pues, ¿no? Ah. Te van a confundir. Por eso que hay que tener mucho cuidado, nos decía el enviado. Por eso decía que uno tiene que tener cuidado con lo que piensa y su modo de actuar hacia los demás. Si tú confundes a los demás, pues te confundirán en la próxima reencarnación. Si tú engañaste a los demás, pues te engañarán. Si tú mataste, te matan. Si violaste, te violan. Si confundiste, te confunden. Por eso la ley es ojo por ojo, diente por diente, pues. Claro, por eso que el Padre habla, como dice Esther, ojo por ojo, diente por diente, o el que la hace la paga. No hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Eso va para todos. Bueno, lo digo como un consejo, ¿no? Cada uno es libre de escoger lo que quiere. Libre albedrío tiene. O avanzas o retrocedes. Y pues, no nos vamos a perder, hermanos, por ganarnos un billete, por ganarnos un dinero, confundir como acabó Córdoba. ¿Vieron? Ya el Padre se lo llevó a Córdoba. ¿Y en qué quedó? En Así es. confusión, y la gente ahí Él, pensando de que tiene que haber un pastor que les hable, así cuando es. deberían de estudiar, ellos escudriñar la Acabó en doctrina. confusión y siguen confundidos, y ellos siguen confundiendo a otros, y siguen en el comercio y siguen porfiando, ya tienen la ciencia escondida, no la publican, no la quieren digitalizar, nada, Tienen oculta ni la siquiera, doctrina, secuestrada. así es, ni siquiera se sinceran egoísmo. cuántos rollos hay, ni Qué siquiera dicen, egoísmo. hermanos, bueno, vamos a expandir, ya es tiempo de que, ya han pasado más de 43 años y es tiempo de que ya hagamos las cosas como el Padre dice. No, siguen, ¿por qué? Porque siguen dándole la contra al Eterno. O sea, han caído en una especie de soberbia ante Dios, en darle la contra, en insolencia ante el Padre, en majadería ante Dios. ¿Por qué? Por el hecho de comerciar, por el hecho de buscar el dinero. Si la vida no es nada, ya vieron a Córdoba, ya se fue. Y así se van a ir todos. Yo también me voy a ir tarde o temprano, porque yo no soy eterno. El Padre en cualquier momento me llama a mí, a quien sea, ¿no? Pero sí, aviso para que ustedes sepan, pensemos bien lo que hacemos, porque todo se paga con el correr del tiempo.
y de las reencarnaciones. Por eso dice el Padre, esta vida es consecuencia de la anterior vida y la que sigue será consecuencia de esta vida. Por eso que tengan mucho cuidado con lo que hacen. Continuación de... Claro, esta vida va a ser continuación la vida que viene va a ser continuación de esta. Por eso que nos decía, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, nos decía hasta el cansancio, hermanos. Pregúntenles a los hermanos, pregúntenle al hermano Juan Sicha, o a todos los que conocieron al enviado. Conócete a ti mismo. Llegábamos de la calle, los saludábamos, hermanito, ¿cómo está? Muy buena noche. Conócete a ti mismo, nos decía. El Padre dice, conócete a ti mismo. El Padre dice, conócete a ti mismo. O también nos decía, o si no venía, nos decía, o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, de mi boca te vomitaré. Lo dice el Padre. Lo dice el Padre. Nosotros calladitos. Sí, hermanito, sí, hermanito. ¿Por qué lo decía? ¿Porque le daba la gana? Ya nos estaba diciendo las cosas, porque él veía el futuro, pues, hermanos. Entonces, esas cosas son las que Córdoba jamás quiso aceptarlas. Por eso que ¿Por qué fue retirado de la revelación? Claro, por eso es que nos sacó a todos, porque él quería comerciar. Y ahí está, vayan al templo de José Gálvez, vayan a ver en qué está. Es una posilga más, ellos no lo ven como un templo secta más. Claro, como un templo secta más, como dice usted, no es un local de estudio, es un templo en realidad. Es una empresa comercial, en eso lo han convertido ellos. O sea, se ha vuelto en una pequeña ramera, han prostituido el conocimiento, hermanos. Así es. O sea, es la ramera, es un templo pero en grado microscópico. Las cosas hay que decirlas, hermano. El Padre nos decía, no se tiene que dorar la píldora a nadie. Las cosas hay que decirlas, porque la verdad os hará libres, nos decía. Bueno, seguimos. Ya, dice, ninguna virtud del pensar de estos demonios del egoísmo querrá hacer futuras alianzas de vida con sus espíritus, y esto les sucederá por ser egoístas y exclusivos en la verdad. Como se creía Córdoba, ¿no? Que él era el exclusivo en la verdad. Imagínate. ¿No? Por eso que él solito se quedó con todo. Ya, mirad el universo infinito y veréis que no hay lugar para la exclusividad. Así es. Quien es exclusivo o hermético no entra al reino de los cielos. Ya, pues, hermano, más claro que el agua no les puedo decir. Quien es exclusivo o hermético no entra al reino de los cielos. Y ustedes ya saben que lo que les acabo de leer se practica en Lince y en José Gálvez. Porque son filosofías desconocidas y toda tiniebla que salga del espíritu no se conoce. Solo se conoce el comunismo celestial con filosofía de niño, porque precisamente la maldad es desconocida. ¿Comprendéis ahora el término herencia? Ninguna herencia que haya violado la ley del Padre entra al reino. Y basta pensar mal y no entraréis al reino de los cielos. Cada uno que medite y haga un repaso de su forma de ser, y en sí mismo tendrá la respuesta. No se necesita ser un sabio para saber qué destino les espera, porque ni vuestros sabios conocerán el reino. Ningún sabio de vuestro mundo ha entrado al reino, porque ninguno ensalzó el nombre del Padre. No se enseñó que lo del Padre está por sobre todas las cosas, está por sobre toda sabiduría. No basta ser sabio, hay que serlo en el Padre, porque Él da y quita sabiduría. La espiral de todo genio es de color anaranjado. Anaranjado, el anaranjado que era... profecía era, ¿no, Esther? Profecía, claro. Variando por matices infinitos, y el de los primogénitos solares es de todos los colores, porque son los primeros en todo, mas no son de jerarquía humana, son jerarquías solares. Son del macrocosmos, son de lo gigantesco, son de aquel lugar indicado por mi Hijo primogénito, de donde yo sois, ustedes no pueden ir, porque no os verían, tal como vosotros no podéis ver los microbios con vuestros ojos. Debéis usar instrumentos, igual ocurriría arriba con vosotros, lo de arriba es igual a lo de abajo. Mi Hijo no quiso llamaros microbios, porque no se debe ofender al enseñar, claro. Mas esto se debe a un complejo de ignorancia humana. La verdad es que fuisteis microbios, fuisteis larvas, fuisteis moléculas, fuisteis polvo, fuisteis chiquititos para llegar a ser grandes en el reino de los cielos.
porque si no hubieseis sido chiquititos y humildes, no entraríais en la vida humana, porque vuestra sal de vida sería otra, viviríais en otro mundo, tendríais otras leyes, y siempre estaríais en los mismos mundos, porque no habiendo sido chiquitito, no se os tendría preferencia en el reino de los cielos. Escribe Alfa y Omega. El rollo ha estado interesante, sumamente interesante, hermano. Este conocimiento, nos decía el enviado, hay que leerlo detenidamente y analizar, o sea, verlo de una forma analítica, no leer por leer. Por eso es que el enviado nos decía, el Padre dice de que la criatura humana pidió en el reino de los cielos leer el Evangelio durante toda su vida. A partir de los 12 años cumplidos, de los 12 años y un segundo, la criatura ya comienza a entrar a juicio hasta el momento en que ya desencarna, ¿no? Entonces, la criatura debió haber tomado en cuenta a su Creador. Y nos decía, por eso el Padre dice, el primer mandamiento, amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. No solo se refería en el amar, también se refería en el estudio, darle la preferencia. Y nos decía, es más fácil que entre al reino de los cielos una criatura que leyó más el Evangelio que la escritura mundana. Dice que el día del juicio eso se va a tomar en cuenta. Si tú, el día del juicio, leíste más el Evangelio, o la palabra de Dios, o la ciencia celeste, más que los libros mundanos, hay premio. Pero si fue al revés, pues la balanza se inclina, hermanos, hacia un desprecio hacia nuestro Creador. Por eso dice, nos decía el enviado, por eso el Padre dice, Jehová es celoso. Y está escrito en el Evangelio, Jehová es celoso. ¿Por qué lo dice eso? Porque Él sabe, ¿por qué nos lo dice? Pues hermanos, porque saben que darle la preferencia a Él es ganarse el cariño y el amor de tu Padre. Y Él nos decía, es como un ejemplo, hijos, decía. A veces nos decía hijos el enviado, ¿no? O hermanos también, porque el Padre a veces hablaba por boca de Él. Es como que ustedes tienen a su papá y hacen todo el mérito en agradar lo que su padre les enseña. O sea, decía, un ejemplo del mundo, decía, ¿no? Darle al Padre, a nuestro Padre humano, ¿no? Hacerle caso a todo lo que nos enseña. Entonces nuestro Padre está contento, se siente feliz de que nosotros seguimos las enseñanzas de Él. Igualito sucede con nuestro Creador. Y el Padre se emociona. Y ahí Él nos decía, no solamente hay emoción abajo, también hay arriba. Por eso nos decía, ¿no? Lo de arriba es igual a lo de abajo. O nos decía, lo de abajo es igual a lo de arriba. Así nos decía. Tiene que haber mérito. Mérito abajo, mérito arriba. Entonces, es la criatura la que se gana el mérito, dándole la preferencia a su Creador. Por eso el estudio, hermanos, del Evangelio es muy importante. Siempre se los voy a decir, el enviado nos decía, lean el Evangelio, porque esa es la tabla de salvación, aprenderse los 10 mandamientos. Nos decía, el Padre comprende y entiende que este sistema de vida en el cual estamos viviendo, la bestia se encargó de obligarnos a vivir el sistema corrupto, el sistema podrido en el cual nos ha enfrascado, injusto, ¿no? Y desigual. Entonces el Padre de los 10 mandamientos nos permite hasta 5 mandamientos que podamos cumplir. Nos da esa oportunidad, pero si lo podemos cumplir todo, mucho mejor. Pero miren hasta dónde no es la bondad del Padre. ¿Por qué? Porque dice que en la mayor parte de este sistema, pues, en el cual estamos viviendo, hemos sido obligados a vivir en el sistema capitalista. Nos lo han impuesto a la fuerza, ¿no? Pero si no hubiera sido así, pagaríamos todo, todo. Por eso que dice 3/4 partes de los pecados del mundo la pagan los que gobernaron el mundo, los grandes, ¿no?
los capitalistas, los banqueros, los comerciantes de armas, ellos pagan las 3/4 partes. Nosotros pagamos 1/4 o 1/3, ¿no? O 1/4, perdón. Eso lo pagamos nosotros. Pero la gran mayoría lo paga el sistema de vida que nos impusieron, los que nos gobernaron. Por eso que el juicio, hermanos, en realidad, fuera que va a ser para nosotros, va a ser más para los grandes de este mundo, para los que gobernaron este planeta, para los que se impusieron por la fuerza. Para ellos el juicio va a ser severo. Van a ser quemados con fuego solar. Nos decía el enviado que de los ojos del Hijo de Dios van a salir unos rayos calcinantes que los va a quemar el Padre, dice. Los va a quemar. Es un fuego, dice, que te quema no solo la carne, te quema el espíritu y nunca se apaga. Dice que la criatura, por eso dice en la Biblia, ¿no? De todos los gritos, el peor grito, el más aterrador, está en la Biblia escrito, ¿eh? Va a ser el del demonio. Es del fuego solar que el Hijo de Dios le va a mandar, porque el Hijo de Dios va a leer la mente a todos y va a ver quiénes son los que cumplieron con las enseñanzas de Dios y quiénes son las que despreciaron, quiénes fueron los que hicieron más daño en el planeta y quiénes no fueron. Entonces ellos tanto va a ser el temor de ellos que se van a esconder en cuevas para no darle la cara a Dios o a Cristo, para que Cristo los juzgue. Pero decía Cristo, no se hace problema, los deja, incluso les habla por telepatía. Ahí se quedan, dice, ahí no salen, no solamente por vergüenza, sino por soberbia, esperando que el Hijo de Dios se vaya de la tierra, y ahí se mueren, terminan pudriéndose. Dice, si no los juzgo en vivo y en directo, nos decía el enviado, ¿no? O en el momento del día del juicio, porque se escondieron bajo tierra, se metieron en una cueva, igualito van a venir a rendirme cuenta cuando terminen de desencarnar, porque van a tener que acudir. No, estoy hablando de los que se escondieron, pues. ¿No te acuerdas que no decía el hermanito que se escondían bajo tierra? No, pero habló de la bestia y dijo de que ellos construían un búnker. Un búnker, ¿no? Sí, pues. Bajo tierra. Y ellos, cuando supuestamente es el fin del mundo, se esconden todititos los ricos ahí. Sí, todos pues, los poderosos. Ahí es donde se juntan los 666, pues. Claro. Son Todos 666. los poderosos se meten a ese búnker del mundo. Entonces todos los ricos están ahí. Vienen los acontecimientos y el país de la bestia se divide en 3. Sí, pues. Porque vienen inundaciones, vienen terremotos, ¿no? Maremotos. Entonces, ¿qué sucede? Se divide en 3. Y lo peor, que jala a México. Claro. Lo jala a México, jala una parte de México. Claro. Entonces, se convierte en una isla que vaga en el océano, decía el divino enviado. Sí, pues en un océano va a vagar. Y una parte se hunde, la otra parte queda como una isla vaga, ¿no? Y ahí es donde está el búnker. Empieza a vagar, dice, por todo el planeta, como si fuera una isla. Y otra cosa que nos decía el enviado, que ya el dinero no vale nada, ¿no? Y que ellos nadie quería interesarse por el dinero, porque el dinero, pues, cuando está Cristo juzgando, pues es ley de maldición, ni nadie quiere saber nada. Desde el momento que llega Cristo ya se cae. No, se cae el vendaje. El velo el vendaje. De la prueba, del olvido. Sí. Entonces, ahí ya no se tiene interés por el dinero. Sí, el día de juicio, incluso ni por las el cosas oro. valiosas, oro, piedras preciosas, nada. Dicen que los únicos que recogen el dinero y el oro son ellos. Claro, en esa isla decía de que... Hasta se pelean, se matan. No, el hermanito decía de que ellos estaban metidos ahí y supuestamente después de 2 años ya habría acabado todo, pero ellos estaban vivos supuestamente, ¿no? Ellos pensaban así. Claro. Entonces cuando ellos abren ese búnker se encuentran que están en una isla. Entonces dicen ellos, todo se destruyó. Nosotros somos los únicos sobrevivientes. ¿Y qué sucede? Que ahí empieza a varar todas las riquezas, oro, dinero, piedras preciosas, todo. Y dice que ellos corrían a coger todo eso y entre ellos se mataban. Se mataban, pues sí. Así son las cosas que van a pasar el día del juicio. Mientras que en el resto del planeta ya Cristo estaba
En la Nueva Jerusalén, creo, ¿no? Que ya había... que estaba Cristo en la tierra juzgando Ujú, ahí él nos explicaba que había dos mundos, ¿no? claro, El mundo de la eternidad y el mundo efímero que se va, decía, ¿no? Entonces claro. estaban acá en el resto del planeta celebrando que Cristo estaba en la tierra juzgando, mientras que ellos estaban que se mataban en esa isla pensando que eran los únicos sobrevivientes y que el resto del planeta los veían pasar a esa isla, ¿no? Pero solo se le veía pasar. Pero ellos ni cuenta se daban de que el juicio ya estaba en la tierra y ahí ellos se envejecían, se mataban y partían No, y a otra, mundos no, y inferiores a otra, este. ahorita me has hecho acordar, y otra cosa nos decía el enviado que ellos a lo lejos ven la Nueva Jerusalén y ven cómo disfrutan los seres humanos que son rejuvenecidos por las naves plateadas a niños de 12 años y que muchos parten al cosmos, ¿no? Y están las colas ahí y los platillos están llevando. Y que ellos, algunos quieren ir allá y le dicen, para ir allá, pues tenéis que pasar por un juicio y rendir cuentas. Y dice que ellos prefieren su materialismo, su riqueza, a la salvación. Entonces, peor para ellos porque ya no tienen carne eterna, pues tienen la carne perecible, pues. Y ya en la Nueva Jerusalén ya los espíritus son pues ya de carne eterna. Entonces, ellos optan por la soberbia, por el apego a lo material, al dinero, a la riqueza. Prefieren quedarse ahí en esa isla vagando que es Estados Unidos, porque en eso va a terminar, ¿no? Y ahí se quedan. Y al enviado decía, el padre no se hace problemas, porque igualito ellos van a desencarnar y van a tener que venir a rendirme cuentas. Si no me rinden cuentas ahora, me van a rendir cuentas después. O sea que, como dice, la criatura no tiene escape. Es como decía, ¿no te acuerdas que cuando decía el padre, cuando el enviado nos decía que era un círculo omega, que no escapa ni la hormiguita, decía, ¿te acuerdas? Sí. Cuando el padre hace juicio. Nadie escapa. Se podrán esconder, pero ahí los voy a encontrar. O tarde o temprano me van a rendir cuentas. Por eso decía, el padre no tiene apuro, decía, para juzgar. Porque sabe que la criatura tarde o temprano va a desencarnar y va a ir y se va a presentar ante Dios a rendir cuentas. Y ahí es donde el padre pues le va a poner la televisión solar y lo va a juzgar. No hay escapatoria, hermanos. Es así. Las cosas de Dios. O se está con Dios o se está en contra de Dios. O estás con la luz o estás con las tinieblas. O estás con el demonio o estás con Dios. O estás con lo limitado o lo microscópico o con lo primitivo o con el atraso. O estás con lo infinito, ¿no? Con lo que es eterno, ¿no? Yo prefiero lo eterno, ¿no? Porque lo eterno nos hace avanzar y evolucionar. Bueno, hermanitos, vamos a leer por acá otra cosita más, ya como para ir despidiéndonos. Miren, acá por ejemplo dice con respecto a los 10 mandamientos, ¿eh?, que hemos estado hablando. Revela el divino Padre Eterno. Solo los divinos mandamientos pudieron y pueden salvar al mundo del llorar y crujir de dientes que se avecina. Mis divinos mandamientos enseñan la igualdad, una igualdad que de haberse respetado habría hecho de la tierra un paraíso. Los mandamientos fueron dados para todos. Ellos son los únicos que pueden unificar al mundo. Mis divinos mandamientos no dividen al mundo. Con la vara que mides serás medido. La vara son los 10 mandamientos. Llegó la hora en que todo el poder que no es del Padre Eterno caerá en su propia ley. Con la vara que midieron serán medidos. La vara son los mandamientos, y por los mandamientos caerán. El Creador es infinito, y en toda doctrina está, mas son sus mandamientos lo supremo, porque de su libre albedrío salieron. La moral divina de mis divinos mandamientos fueron creados para que surgiera en la tierra el gobierno comunista universal, un solo gobierno y un solo Dios no más. ¿Existe acaso doctrina más sublime que aquella que comparte las cosas materiales en común? Escribe Alfa y Omega. ¿Vieron lo maravilloso que es el Padre? Y bueno, y acá vamos a leer otra partecita más como ya para ir despidiéndonos. Dice así: Alfa y Omega, enviado del divino Padre Eterno, autor de la doctrina del Cordero de Dios. Las divinas escrituras adquieren una nueva dimensión en el conocimiento humano. Con la ciencia del Cordero de Dios se cierra el último capítulo en este microscópico planeta llamado Tierra,
Mi divino Hijo también quiso anunciaros esto, cuando Él dijo, soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, quiso deciros. Toda verdad la empiezo con doctrina y la termino con doctrina. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega. Glorificad a este Hijo, que siendo humilde es grande ante vuestro divino Padre, tan grande como para darle la divina telepatía, con cuyo divino conocimiento unificará al mundo, creando el sueño más inmenso que han soñado millones de mis hijos humildes, el gobierno universal y patriarcal, gobernando el de más sabiduría, el más perfecto modelo a que haya llegado criatura alguna, en la interpretación de mi divina palabra, Alfa y Omega. ¿Ve? Acá dice el Padre, en la interpretación de mi divina palabra, por eso es el estudio, lo que uno interprete el conocimiento que nos da Dios y cumplamos las enseñanzas que nos da nuestro Creador, hermanos. Es muy importante, muy importante. Ahora, el enviado nos decía, sé que estamos en un mundo de imperfección, que se hace muchas veces imposible. La misma situación en la que vivimos, que nos ha implantado el capitalismo, que nos ha implantado la bestia, no nos permite, pero ahí está la prueba, me dice, el que persiste a pesar de todas las vicisitudes, ese es el que triunfa. Y si por lo menos, nos decía el enviado, si la criatura no entra al reino de los cielos, por lo menos que se esfuerce para ir a un mundo mejor. Ahora, decía, recuérdense que el Divino Padre tiene libre albedrío y está en potestad de Él. Si Él quiere en su momento y ve el empeño de la criatura, el Padre perdona. Y el Padre tiene más tendencia a perdonar que a castigar. Pues el Padre se emociona, así como cuando un padre, tú tienes a tu hijo y ves que tu hijo ha hecho una buena obra, se ha portado mal y se hizo las cosas como tú les enseñaste, pues tú te emocionas, ¿no? Ah, que mi hijo, ¿no? Y estás emocionado y le regalas cualquier cosa o le das lo que tienes en ese momento. Igualito el Padre también se emociona y nos da premio, hasta nos puede hacer entrar al reino de los cielos, ¿no? Si Él, en su virtud de su divino libre albedrío, lo decide así, ¿no? Entonces, hermanos, el juicio final, nos decía el enviado, no todo es pánico, no todo es terror, no crean que todo va a ser terremotos y salidas. No, hermanos, va a suceder de todo. Va a haber alegría, va a haber lloro, nos vamos a reír. De todo va a suceder, hermano. El juicio no es como nos han satanizado. Eso sí, como les digo, las 3/4 partes lo van a pagar los grandazos, los que manejan este mundo. A ellos es el juicio severo. Para nosotros también vamos a tener juicio, pero va a ser una 1/4 parte de todo. O sea, en realidad nuestro juicio no va a ser tan severo que digamos. Lógicamente de acuerdo a cómo se comportó cada criatura, ¿no? ¿Por qué? Porque el culpable de todo esto es el sistema. Pero si no hubiese sido así, ahí sí pagaríamos todo. Y ahí sí sería, pero súper severo para nosotros. Por eso le digo, el enviado nos decía, no piensen que el juicio final es terror o es pánico. No es así. El juicio solar va a ser para los grandazos de este mundo, para los que manejaron el planeta. Para ellos va a ser severo. Sí, pero tienes que recordar... La salida de maremotos es por culpa de ellos, claro, no es por el espíritu, no es por la criatura. ¿Quiénes hicieron pruebas nucleares? Los ricos. Pero tienes que recordar que todo espíritu que viola los mandamientos, eso lógicamente tiene que sí, que pagarlo. En su grado respectivo. Porque nada regala el Padre. Así es, por supuesto. Todo lo obtienes por mérito. Claro, claro que sí. Tienes que cumplir con sus leyes. Tienes que ser un cumplidor de sus leyes. Claro. Ella también estuvo con el enviado y se asentaba con él y lo visitaba en las mañanas casi a diario. Entonces ella también, Esther también tiene conocimiento. No, es que las leyes son las leyes. Y ella aporta lo que ella sabe y bueno, hay que escucharla también, ¿no? Las claro leyes que sí, Esthercita. son las leyes, decía el Padre. Claro decía que el sí. divino enviado. Ahora, las leyes no son porque se le ocurrió al divino Padre, no. Las leyes son para tener un orden, claro, un avance, disciplina. Entonces nosotros, como estamos empezando, tenemos que cumplir. Claro, así es. Nos tiene que costar.
porque a través del mérito, porque él decía bien claro, el Padre no regala nada, Así todo es. lo obtenemos nosotros por nuestro propio mérito. Claro, esa es parte de cada uno, se hace su propio cielo, ¿no? Claro, y las leyes allá son bien estrictas y se tienen que respetar. O sea, las leyes se dan, están escritas en los libros, Claro, ¿no? El Padre no condena, el Padre no te hace daño, no es como dicen, ¿no? Castigo. El Padre no castiga, no. Son leyes que tenemos que entender y cumplirlas, claro, sí, porque pues, el reino se basa en eso, por eso hay un orden, por eso hay un avance. claro, Entonces tenemos que entrar en disciplina para poder nosotros avanzar. sí, Y pues, eso es lo que tenemos que entender. claro, Por eso es que no debemos violar sus divinas claro, leyes. y la prueba justamente está en vencer las vicisitudes, pues, el vencer las vicisitudes, o las trabas, las pruebas que tenemos, ahí está la prueba, ahí radica la prueba. Claro, eso sí, el El padre vencer, decía que el padre eso es se lo que nos hace avanzar. conmovía cuando la criatura se arrepentía. Claro, claro, ¿Por claro que qué? sí, Esther. Pero de verdad, no un arrepentimiento como lo ha hecho el Córdoba, un mentiroso, un cínico, Ah, que se engaña a él, se engañó toda la vida a él y engañó a toda su gente, y como esa están gente ahorita confundidos, sin continúa tener confundiendo a los demás, ¿no? conocimiento, nada. Ellos creen que este conocimiento es una secta más y su pastor sube al púlpito y de ahí les habla y ellos sentaditos ahí escuchando. No, hay que estudiar, hay que escudriñar. Sí, pues, Entonces, ese a través de esa enseñanza que nos dejó el Divino Enviado es que se avanza. sí, De pues, esa otra manera no se avanza nada. sí, pues eso es lo malo de esos hermanos de allá del Claro, INSE que siguen lo que porque Córdoba les ha dicho, pero no las profundizan, leyes ¿no? son muy estrictas Qué y eso hay que lamentable, ¿no? entenderlo. Eso hay que entenderlo y Miren, no violarlas. más de 43 años, ¿eh? Y Así es, lo tienen secuestrado los todo divinos rollos esto, todo ocultos. esto, hermano, acá, hermanos, acá hay mucho conocimiento, ustedes lo saben. Esto es para hacer maravillas. Y todo es por culpa del INSE, ¿no? Para cambio, Y para para que hacer este cambio. planeta cambie, Todo está aguantado por ellos. Ellos son los para que que no cambie, quieren. para que O sea, la el humanidad demonio se ha cambie. apoderado del conocimiento, de las enseñanzas del Padre, y lo esconde. Entonces, Ahora, solo Satanás se oculta. Está escrito en el Evangelio. Y eso es lo que están haciendo. Ocultando el conocimiento de Dios. conocimiento del Padre, pues. Ellos son los culpables, hermano. No, o sea, acá no es que los disidentes y idiotez y media, como ellos andan hablando, que empezó con Córdoba, ¿no? No es así. El No, conocimiento es para ellos compartirlo abiertamente a todos, ellos son discípulos de Osiris. El Antonio fue discípulo de Osiris. Hay hermanos que saben que practicaba la sí, hechicería. puedes hacer lo que decían de Córdoba, ¿no? Claro, hay hermanos que saben que ellos, que esa familia Córdoba practicaba la hechicería hasta el día de hoy. Bueno, son seguidores del demonio, pues. Son seguidores del demonio. Yo no sé Entonces, por qué esa gente está tan engañada. Entonces, el problema son de esos hermanos, ¿no? Que se hacen cómplices de seguirlos a ellos. Y lo peor es que ese ejemplo lo han transmitido hasta el extranjero. Así es. Colombia, Costa Rica, España, México. México, todos los demás países, todititos, los que están con el Córdoba, todititos son sus discípulos y seguidores, que son seguidores de Satanás, del demonio. Sí, pues. Ya desde el momento que le da la contra al Padre, pues te conviertes en anticristo. Eso es cierto. Eso sí. ¿Sí? Muy cierto lo que dices. Sí, es verdad. Es muy verdad, cierto, no hermano. estoy diciendo mentira. Que investiguen, pues. Investiguen. ¿Por qué no investigan? No, No soy la única. no lo investigan, Estercita, porque piensan en el lucro, pues saben que si investigan van a llegar a la verdad y eso no les conviene, entonces prefieren que las cosas sigan así. Ah, entonces siguen siendo seguidores de Satanás, pues, porque ellos Pues sí. practicaban hechicería hasta el Bueno, último. por eso, pues, lamentablemente es así. Lo que tenemos que hacer es desenmascararlos todo el tiempo, ¿no? Denunciarlo. Yo toda la vida los voy a denunciar por lo que son Sí, pues. y por lo que están haciendo. Bueno, hermanitos, ya, ya no quiero seguir abundando en esto, no quiero seguir, quizás quitándoles un poco su tiempo, ya, bueno, ni cansarlos tampoco, ¿no? Pero bueno, ya para despedirme voy a leer esta partecita. Alfa y Omega, autor de la escritura telepática dictada por el Divino Padre Eterno. De verdad os digo que todo profeta ya cumplió su tiempo. Viene ahora la cosecha, viene ahora el juicio intelectual a vuestras obras.
un divino juicio que se os venía transmitiendo de siglo en siglo, por la escritura del Padre, del Hijo y de los profetas. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que empleó un seudónimo a uno que empleó su propio nombre. Todos, todo seudónimo es una forma de humildad en que el propio interesado no desea ser conocido por los seres mundanos, sin que por ello se menoscabe su obra. Sí, pero hay algunos hermanitos que utilizan el seudónimo para taparse y para ofender a otros y para hacer pillería y media. Con eso también hay que tener en cuenta y tomarlo en cuenta. Ellos dicen que es humildad, algunos dicen, ¿no? Pero se valen de eso. Eso se llama la astucia del demonio. Eso también hay que tomar en cuenta, si les digo hermanos, porque hay muchos hermanitos que se ponen seudónimos y atacan a todo el mundo, inventan sus religiones, como es el Hecatantra, el ángel y el librito, ¿no? Los códigos celestiales revelados, creo que son, ¿no? Los códigos celestiales, o qué sé yo, hay un montón de inventos que han hecho para sacar plata nada más, hermanos. El conocimiento de Dios, ¿saben cómo se diferencia el conocimiento de Dios, hermanos? En que no se comercializa ni se cobra. Ese es el verdadero conocimiento. Todo conocimiento que se comercia o se pide dinero no es de Dios, hermanos. El verdadero conocimiento no se comercia. Ahí está el verdadero conocimiento. Ya ustedes ven acá este conocimiento. La ciencia celeste no es para eso. Y enseña, no se comercializa. Lo dice, que no es para comerciar. El enviado nunca quiso tocar una moneda, y si lo tenía, no le gustaba tener dinero. El hermano Ricardo Flores a veces le quería dar el dinero al hermano Luis, y él decía, no, dele a la hermana Olinda, le decía. Él no tenía, solamente pedía para su pasaje, para su movilidad, cuando tenía que salir o cuando tenía que irse, por ejemplo, a la peluquería, cortarse el pelo o comprar algo, ahí pedía dinero. Pero yo le dije, hermanito, ¿por qué no recibe el dinero que le da el hermanito Ricardo? A ver. Y el divino enviado dijo, hermanita, el Padre dice que cuando uno toca el dinero es un metal y nos va metalizando. Su influencia, ¿no? Su influencia del dinero. Su magnetismo. Su magnetismo. Sí, pues. Dijo que eso nos iba metalizando y nos iba cambiando sin que nosotros nos diéramos cuenta. Sí, pues. Así. Él decía, solamente yo necesito lo necesario, nomás, hermana. Cuando yo tengo que salir, yo solamente cojo lo que es mi pasaje. Y si tengo que cortarme el pelo o algo, solamente lo indispensable, nada más. Yo me acuerdo un día llegué en la mañana, un día sábado, y me acuerdo que el hermano Luis le dice al hermano Linda, hermana, le dice, ¿me puede dar por favor quiero ir a la peluquería a cortarme el pelo, me acuerdo? Le pedía a Olinda. Sí, pero no era la plata de Olinda, ¿no? Era la plata del hermano Ricardo que le daba para sus gastos. El hermano Ricardo daba pues un porcentaje, porque Olinda y Córdoba jamás le dieron dinero, ¿no? Les daba una pensión a ellos para atender al divino enviado. Claro. Que si no hubiera sido por esa pensión, no lo atendían. Sí, pues. Primero. Segundo, que el hermano Ricardo corrió con todos los gastos, alimento, ropa, todo lo que él necesitaba para la escritura, colores, el papel, plumones, papel, cartulina, todo eso. Sí, ropa. Pues, eso nos consta, hermano. Víveres, todo lo daba el hermano Ricardo. Ella también lo ha visto y lo he visto yo, eso es cierto. Le daba y sacaba bastante dinero de su bolsillo y le daba a la Olinda. Y le decía, hermana, acá le doy este dinero para lo que el hermano Luis o el hermanito Luis o el enviado decía, necesite. Cuando él le pida, usted le da. Está en la obligación de darle cuando él le pida. Para lo que él quiera, usted le da. Ya, hermano Ricardo.
O Y le Linda, decía, o Linda hermana, Córdoba Valverde, pregúntenle si quieren. Y si lo niega ya es y cosa le de ella, ¿no? decía, hermana, ¿está bien? Y ella miraba el bollocón de dinero y le decía, bueno, hermano, si falta yo lo llamo. Ah, ya, hermana. Me llama nomás, decía. Sí, Eso que quede claro para claro, todos. que sepan todos que ellos no lo atendieron de voluntad, ellos lo atendieron por interés, porque Porque le había pagaban. dinero de por medio, había una pensión. Que pagaba Ellos el le hermano pagaban, Ricardo. el hermano Ricardo les pagaba a ellos para atenderlo al divino enviado y el hermano corría con toditito los gastos e inclusive cuando el hermanito partió corrió con todos los gastos del sepelio, Así es. con toditito los gastos. Y el hermanito en vida nos decía de que el hermano Ricardo era el espíritu de José de Arimatea y que él cumplió en el pasado y que ahora también está cumpliendo, dijo. Se repite la historia, decía. Así. Lo enterró en Entonces, el pasado y lo enterrará en el presente. sí, en el decía presente, sí. el hermanito Luisa. Eso quiero que Es, quede claro, hermanos, para que ustedes sepan de que Córdoba no es hizo un las cosas, mentiroso y un farsante. hizo las cosas por voluntad propia, porque él creía, como él habla Él lo dice, que él lo eh, hizo de buena voluntad, ¿no? que él lo atendía. Mentira, falso. Era con plata del hermano Ricardo Flores. Porque él dio el Porque él dinero, decía, ¿no? siempre daba. Él decía, ¿no? Que en un momento había que él decía que el hermano Ricardo lo que él tenía que hacer era apoyar económicamente. O sea, él hablaba de la plata. Hay una Mentira, parte en que dice, ¿no? De que el hermano Ricardo mentira. nunca Sí, fue el encargado, ¿no? el Sino que él encargado. tenía que colaborar más bien Con el dinero y Sí, él ser el que recibe, el ¿no? depositario de El que mentira, recibe. esa es una Ya, una eso que quede farsa. claro, hermanos. Por eso que nos votó a todos nosotros, justamente para que no digamos estas cosas, para que no digamos la verdad. Por eso es que nos votó. Y bueno, ya después vinieron otros hermanos, que ya nosotros no estuvimos, se pelearon y ya de ahí Córdoba salió con los disidentes. Y bueno, como con este nos habíamos retirado, también me metieron como disidente, ¿no? Pero como le digo, nos votó a todos los que conocimos al enviado para él hacer las cosas como le dio la gana. Esas cosas, hermanos, se los voy a decir todo el tiempo, porque la verdad hay que decirla. Esa Así fue la es. razón. Y por si acaso Córdoba es un demonio, Ya, porque bueno, es un discípulo de ya en Satanás. eso se convirtió, pues, Estercita. Bueno, hermanitos, alabado sea el divino Padre Jehová, alabado sea la divina Madre Solar Omega, nuestra Madre Solar Omega. Siempre también hay que orarle a ella, el divino Cristo Redentor, que en cualquier momento nos va a tomar cuenta. Estamos probando, ya sabemos que Él vendrá en gloria y majestad en el momento que menos nos imaginamos. Por eso dice, y vendrá la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Velad, estad atentos, dice. Entonces, hermanos, hay que siempre pedir a Dios, agradecer, hermanitos. A pesar de todas las vicisitudes, yo también vivo las mías, hermanos. No las digo porque, bueno, es mi prueba, cada uno vive su prueba, pero ahí estoy y sigo para adelante. Siempre hay que encomendarnos a Dios, hermanos, y agradecer. Bueno, hermanitos, muchísimas gracias por su atención. Dios quiera que en estos días pueda hacer otro videíto más y seguiremos conversando. Y si me acuerdo con Esther de las cosas que nos enseñó el enviado, se los voy a transmitir, hermano, con mucho cariño, porque también quisiera compartir y quisiera que también avancen y avancemos todos en este conocimiento. Por eso, hermanos, no hay mejor forma, lo digo personalmente, ¿no? No hay mejor forma que preguntarle a los que conocimos al divino enviado. Ellos son los que mejor nos pueden explicar las cosas. No solamente me tienen a mí, tienen al hermano Juan Sicha, al hermano Hidalgo, a la hermana Carmen, a la hermana Esther, que la han estado escuchando ustedes, a todos los que hemos conocido al enviado. Ellos son los que pueden decir las cosas tales como son. No hermanos que llegaron después y lo único que hacen es especular, que lejos de enseñarles la verdad, los van a llevar a la confusión y van a caer en la parábola que dice ciegos, guías de ciegos. Así, hermanos. Bueno, es el único comentario que les hago, ¿no? Bueno, hermanitos, alabado sea el divino Padre Jehová y hasta cualquier momento, gracias por su atención, que tengan bonitas noches.